Hola mis amados hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les agradezco mucho que estén conectados con nosotros después de haber escuchado un tiempo de alabanza con nuestros hermanos, con Yuri, con sus hermanos y con los niños que siempre están queriendo agregarse y pues queremos ver el corazón de los niños y por eso los permitimos que estén interviniendo, porque nuestro Señor Jesús dijo que dejáramos que se acercaran a Él. Y esa es una manera que el Señor utiliza para acercar a estos pequeños. Les doy gracias a Dios por la vida de estos niños que han ido creciendo y madurando desde niños en las cuestiones de la palabra. Dios les bendiga, les doy un abrazo a ellos y les mando un saludo muy afectuoso. Gracias Yuri y gracias a Jacob, Karina, a Edgar. Edgar, ya necesitamos comprarte una guitarra, ya el ukulele ya está muy chiquito para ti. Vamos a iniciar, quiero iniciar primero con una oración. Señor bendito Padre, quiero darte gracias en esta mañana porque tú eres bueno con todos nosotros. Nos has permitido levantarnos, Señor, a pesar de todas el cansancio de la semana, las circunstancias, la situación de salud, etcétera, etcétera, pero te agradezco, Padre, que tú siempre estás con nosotros. Y hoy, Señor, queremos tomar de tu palabra, Señor, para abrir nuestro panorama, abrir nuestro entendimiento, pero sobre todo comprender quién eres tú en nuestras vidas, Señor, y qué estás haciendo con nosotros, Padre. Yo sé que por nosotros nos has limpiado, Señor, has hecho algo por nosotros, Padre, has entregado tu propia vida para hacer que seamos limpios. Algo estás haciendo en nosotros y es recibir la guianza del Espíritu Santo, Señor. Tú has puesto que el Espíritu esté trabajando en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de aquellos que han puesto su confianza en ti, Señor. Pero también quieres hacer algo con nosotros. No solamente por nosotros, en nosotros, sino también con nosotros, Señor. Y ese es el punto, Señor, al que yo quiero llegar el día de hoy, Padre, sabiendo que tú tienes planes, que tienes propósitos en nuestras vidas, Señor, y que necesitamos, Señor, ser dóciles, ser mansos y humildes, Señor, para tomar de tu preciosa mano, Señor, las oportunidades que nos das de ser participantes del reino de los cielos, Señor, y participantes, Señor, de tu naturaleza. Te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar una enseñanza, hoy la he titulado El templo y el arca del pacto. Yo quisiera iniciar con una lectura que está en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta porción de la Escritura es muy reveladora. Nosotros hemos hablado muchas veces que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento sucedió de manera natural, de manera física, de manera normal, pero nosotros en el Nuevo Testamento tomamos todas esas enseñanzas y las trasladamos a un momento espiritual, y nosotros podemos ver que el Señor ha construido en nosotros, o que está construyendo en nosotros, un templo que somos nosotros, ¿verdad? Si ustedes piensan bien las cosas un ratito, Dios le hemos llamado que es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios ha hecho las cosas, dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nosotros de alguna manera también somos entes o personas llamados trinos, porque nosotros también tenemos una parte física, que es el cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu que habita en medio de nosotros. Entonces, así como el Espíritu Santo forma parte de la deidad,
que el Hijo es la cuestión física, Él es la imagen de la sustancia del Creador, y tenemos al Creador, que es nuestro Padre Celestial, nosotros también tenemos una manera de reflejarnos de la misma forma que Dios. Tenemos un espíritu, en concordancia del Espíritu Santo, tenemos una mente poderosa, que es la que representa a nuestro Padre Celestial, y tenemos un cuerpo físico, el cual tiene que ir madurando y tiene que irse transformando de gloria en gloria hasta que en la llegada de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, nosotros alcancemos una transformación total, la cual nos habla también en el libro de los Corintios, capítulo 15, que dice que en un momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos cuerpos glorificados, porque carne y sangre no pueden heredar la inmortalidad. Tenemos que acabar primero con esto que es mortal para darle paso a la inmortalidad. Entonces nosotros podemos ir viendo que lo que el apóstol Pablo nos va enseñando en diferentes escrituras, nos está dando un paseo, un panorama a través de todas las escrituras de manera espiritual, en el que nosotros tenemos que ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo con nosotros. Hablar de pronto de decir que somos el templo de Dios, bueno, algunos de nosotros no podíamos asimilarlo en un momento dado cuando a nosotros nos dijeron es que Dios está construyendo un templo en tu propia vida, pero tampoco podía yo comprender que entre toda la iglesia de Cristo Él estaba construyendo otro templo, pero que a su vez está construyendo la esposa que Él va a tomar en un momento dado en las bodas del Cordero. Entonces, hablar de construir, hablar de edificar, hemos visto también la problemática a la que se enfrenta nuestro Señor Jesús cada vez que Él está llevando a cabo una edificación, porque hemos visto a través de la palabra, y hemos alguna vez conversado de eso y hemos hecho alguna enseñanza sobre ello. Cada vez que se habla de edificación, siempre vamos a encontrar oposición del enemigo para que no se lleve a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy yo solamente quiero hacer una reflexión. Todo lo que vamos a hablar con respecto al templo, yo quisiera que por favor lo pudieras ubicar o que te pusieras en una perspectiva en la que tú escuches que esta palabra tiene que estar tomada de tal manera en que lo que estamos hablando tiene que verse reflejada en tu propio ser. Entonces, hablar del templo ahorita tendríamos que estar pensando, está hablando de mí. Y yo quiero que hoy la enseñanza la tomes con respecto de tu propia vida, con respecto de tu propia presencia. ¿Ok? Entonces dice aquí, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Yo quisiera que ahorita en tu casa tomaras un momentito y digas, gracias Señor porque me permite ser el templo de tu presencia. Gracias Dios porque me permite ser el templo que alberga, guarda, vive el Espíritu de Dios en mí. Y luego dice aquí, si alguno destruyera el templo de Dios, algunos de nosotros somos medios destructivos, autodestructivos, y a mí no me gustaría mucho el hacer énfasis en estas cosas, pero hablando por ejemplo de quienes tienen algún tipo de adicción, ¿verdad? Llámese como esta se llame, lo que produces es que el templo que tú eres se empieza a destruir. Y dice la palabra de Dios que Él va a destruir todo el templo si tú no guardas y cuidas la santidad de este templo. Te hablo de una manera tranquila. En el libro del profeta Ezequiel, a partir del versículo 40, no, del capítulo 40 al 40 y tantos, 47, hablan todo con respecto a lo que es el templo y tendremos que vernos reflejados en eso también. Dice ahí que Dios ha tomado en nosotros una construcción y ha ido adecuando la manera de que nosotros podamos vernos reflejados como un templo. Y me encanta ver que dice que todo lo que está alrededor del templo será considerado como santísimo.
Ni siquiera habla de ser santo, dice que todo lo que está alrededor del templo será considerado como cosa santísima. Lo que Dios está diciendo es que tenemos que cuidar de tal manera nuestro templo para que todo aquello que esté alrededor de nosotros sea considerado santísimo, que la santidad que fluye a través de nosotros pueda tocar lo que está alrededor de nosotros y pueda transmitirse y cambiar las circunstancias de todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, esta primera escritura tiene que ver mucho con lo que estamos viendo. Ahora, me encantaría que ustedes me acompañaran. Voy a leer un poquito, déjenme salir de aquí de esta pantalla, y me gustaría mucho que fuéramos al libro de Éxodo. Vamos a leer el versículo a partir del capítulo 40. A ver, Éxodo, estoy buscando la Biblia, Éxodo, vamos a ver el capítulo 40, a partir del verso 1. Me acompañan y dice: Jehová habló a Moisés. César, buenos días, gracias por estar conectado, hermano, Dios te bendiga. Dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Yo les comenté, los que han seguido conmigo las enseñanzas del libro de las jornadas, lo que les he comentado es que cuando nosotros vemos la palabra tabernáculo y tabernáculo de reunión, no están hablando de lo mismo, porque nosotros a veces no podemos ver la diferencia, pero cuando Dios habla del tabernáculo, habla de cuando la gente se asoma y dicen: ahí está el tabernáculo, y ven solamente lo que está por fuera. Y la gente llegaba y se paraba en los atrios, o solamente en las partes de afuera. Ellos no tenían acceso ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Y Dios hablaba que ese era el tabernáculo de reunión, porque el pueblo se reunía ahí y se reunía con Dios. Pero el tabernáculo, lo que es en sí el tabernáculo, es lo que estaba adentro, en el lugar santísimo y en el lugar santo. Entonces, lo que ocurría dentro del lugar santísimo y lo que ocurría en el lugar santo hacía que todo lo demás, o lo que estaba por fuera, fuese llenado de la gloria de Dios. Y entonces podríamos comprender que todo lo que estaba afuera del templo se convertía en algo santísimo. Y entonces toda la gente que estaba alrededor esperando una palabra de Dios, que estaba esperando una señal, o que estuviera esperando una palabra de esperanza, etc., toda esa gente podría sentirse santificada porque Dios estaba hablando en ese momento. Entonces el tabernáculo de reunión tiene que ver con toda la gente que está alrededor, la gente que está afuera, lo que nosotros podemos ver. Pero el lugar santo es algo que no podemos ver. Yo no puedo ver lo que tú estás pensando. Yo no puedo entender lo que tú quieres decir. Mucho menos puedo entender lo que hay en el lugar santísimo, lo que es tu espíritu. Yo no puedo tocar tu espíritu. Tu espíritu solamente puede ser tocado por Dios. Entonces, lo que tenemos que ver, lo primero que hay que ver es que hay diferencia, y que tenemos que aprender a diferenciar entre tabernáculo de reunión y tabernáculo. Tabernáculo de reunión, pues, es todo lo que podemos ver, todo lo que podamos palpar y que podamos tocar como hombres. Pero todo lo que es el tabernáculo es donde estaba adentro el arca de la presencia, el arca del testimonio. Y el arca del testimonio guardaba varias cosas, ¿verdad? Guardaba la vara de Aarón, guardaba el maná, guardaba las tablas de la ley. Entonces habían cosas que nosotros tenemos que trasladarlo y ver que dentro de nosotros, en el lugar santísimo, nosotros tenemos esa misma vara de autoridad, la que Dios escogió para decir que la vida de Aarón era la vida que él había escogido para que fuese su sacerdote. Ahora, si lo trasladamos a lo que somos nosotros, en el espíritu, dentro de ti tienes que estar convencido, creyendo que Dios te ha escogido a ti para que fueras su sacerdote. Si nosotros recordamos, la palabra de Dios nos enseña que Dios espera de nosotros que seamos una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que ir viendo todas las correspondencias para que cada vez que tú lees la palabra de Dios y encuentres que cuando hablan del templo, que cuando hablan del tabernáculo,
tenemos que trasladar y comprender de qué parte está hablando y qué es lo que nosotros tenemos que comprender con respecto a nuestro propio ser. Entonces dice, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Fíjate, harás levantar el tabernáculo, es donde está en la parte interior, que es donde está todo el mobiliario del lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro, que significan las oraciones de los santos, ¿verdad? Donde estaba la presencia llena de gloria del Espíritu de Dios, de la presencia del Padre Celestial, y luego la parte del lugar santo donde estaban algunas otras cosas, ¿verdad? Los panes de la proposición, el candelabro de oro, etc. Entonces, esas partes tenemos que comprenderlas, ¿no? ¿Por qué Dios tendría que poner en el lugar santo los panes de la proposición? Bueno, porque el pan de la proposición es alimento, y dice, no te alimentarás, Dios nos dice a través del Señor Jesucristo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios, de la boca de Jehová, de ella nos hemos de alimentar. Entonces representa que la palabra de Dios es la que tenemos que tener siempre en el lugar santo, que es este. Y luego dice, y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, es decir, en el lugar santísimo, o sea, muy profundamente dentro de ti, tendrías que poner el arca del testimonio y luego cubrirla. O sea, esa cubrirla es porque no podemos permitir que cualquier hijo de vecino pueda saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Podrán ver lo que está haciendo de manera externa en el tabernáculo de reunión, pero lo que está haciendo de manera interna no es porque nosotros no podamos mostrarlo, sino porque Dios está trabajando Él en tu vida, y al final la obra tiene que verse, tiene que ser palpable, pero no podemos estar mostrando a la gente porque no es factible. O sea, no es algo porque sea muy misterioso, porque sea secreto, no. Es simple y llanamente porque yo no sé lo que estás pensando, y mucho menos sé lo que Dios está haciendo en tu espíritu. Entonces, esa es la razón por la que estamos viendo. Dice, y pondrás en el arca del testimonio, la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, y meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. O sea, tenemos que estar encendiendo siempre esas lámparas que alumbran y nos permitan ver que ese alumbramiento que hay dentro de nosotros con el candelabro de oro. Lo que está haciendo es que tendrá que llenarnos de luz y comprender y tener una revelación de la palabra, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero esto solo sí y solo sí, si nosotros tenemos y comprendemos que nuestro lugar santísimo tiene que estar lleno del mobiliario de Dios y no del mobiliario de las cosas del mundo. ¿Me explico? Y luego dice, y pondrás el altar de oro para el incensario delante del arca de testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Fíjate, en el lugar santísimo está el candelabro de oro, el altar. Entonces, en el altar, lo que nos está representando es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo que nos permite tener esa entrada al lugar santísimo. Y dice, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Es decir, esta arca que está en el lugar santísimo permite que pueda recibir el incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde inicia tu tiempo de oración? O tus oraciones, ¿dónde inician? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? En el lugar santo. O sea, tú empiezas a pensar que necesitas orar y empiezas a organizar las palabras que quieres decirle al Señor Jesús o al Padre Celestial, etc. Y de repente te ves que estás transformado y que estás ya en la presencia de Dios delante del arca del pacto en el lugar santísimo. ¿Sí me comprendes lo que te estoy diciendo? Entonces tenemos que ver lo que está trasladado en esto. Dice, y después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. ¿Dónde está? Delante de la entrada del tabernáculo. O sea, quiere decir que el sacrificio de Jesús se hace en la parte de afuera, y después
la sangre se traslada hasta adentro para presentársela al Señor Padre Celestial. Entonces, nosotros podemos ver que el sacrificio es algo que nosotros o toda la gente pudo ver para que la gente pudiera ver que el pecado había sido juzgado y que había sido condenado y matado, para que la sangre de ese sacrificio entrara y hacer justicia, la justicia de Dios. Entonces, es algo interesante que tenemos que ir viendo, y me gustaría que entonces pues que recordemos, dijo en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Luego Jehová habló a Moisés diciendo que en el primer día del mes, el primero, harás levantar el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Justamente en lo que se está enfatizando es que el arca es un arca de la alianza, ¿verdad? Y Dios se ha aliado, o Dios se ha hecho una alianza con el hombre. Y el tabernáculo es el lugar donde se alberga la presencia de quien extiende ese compromiso. Y el tabernáculo de reunión es el lugar donde Dios se reúne con el hombre y con su pueblo. ¿Okay? Ya dijimos esto desde el principio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar? Que Dios ha puesto un arca, que es el arca de la alianza. La palabra alianza, nosotros podemos verla como que es un compromiso, como que es un contrato, como que hicimos una promesa, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí es algo más que una promesa, porque un pacto se paga con la vida si no se cumple. Para nosotros es muy fácil decir que podamos hacer un pacto, pero hablar de una palabra tan grande como pacto implica que tu vida va de por medio si tú no cumples lo que se espera de ese pacto. Y la alianza es un pacto, pero que denota matrimonio. Entonces, de hecho, cuando tú te casas con tu esposa, dices que has hecho una alianza. Los anillos en algunos lugares se llaman alianza. Voy a comprar una alianza, porque lo que estás diciendo es que la alianza del matrimonio es algo indisoluble. La alianza del matrimonio es algo que se corresponde con la vida si tú no cumples con la promesa que hiciste. Entonces aquí Dios nos está diciendo que a través del tabernáculo, donde está albergado el arca de la presencia de Dios, extiende un compromiso para decir: yo, Dios, estoy haciendo un compromiso desde lo más profundo de mi ser en el lugar santísimo, para que pueda ser visible en el lugar santo y en el lugar y en los atrios, en la parte de afuera, en el tabernáculo de reunión. Entonces, el tabernáculo de reunión es el lugar donde Dios se reúne con el hombre, y el tabernáculo es donde está la presencia de Dios y el arca del compromiso, o el arca del testimonio, el arca de la alianza. ¿Ok? En el versículo 3 de ese Éxodo 40 dice: y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con velo. Pondrás en él el arca del testimonio, es decir, en el tabernáculo, es decir, en la parte más profunda de tu ser. Ahora, aquí está hablando de que el sacerdote es quien tiene que poner el arca de la presencia en la parte profunda. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Pues el Señor Jesús. Entonces, quiere decir que Él ya puso en la parte interior de nosotros, en el lugar santísimo, y le puso un velo, o le ponía un velo en ese tiempo, y ya después se rasgó ese velo, y es lo que nos permite la entrada al lugar santísimo sin ninguna restricción. Ya no hay restricciones para nosotros para entrar a la presencia de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo, que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Entonces podemos decir que Dios nos recibe gracias a la obra de nuestro Señor Jesús, pero entonces ahora ya hay un libre tránsito entre nuestro lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces el tabernáculo de reunión, que es lo que podemos ver por fuera, es donde la gente dice: este hombre es una persona creyente, es una persona temerosa de Dios, porque se le nota, se ve, pero es por la manera en que tú actúas, por la manera en que tú piensas, la manera en que tú manifiestas lo que has ido aprendiendo, y desde tu espíritu
Dios da testimonio de ti. Y da testimonio con autoridad, que es la vara de Aarón, porque te escogió como un sacerdote, porque da testimonio de la palabra de Dios, de la ley de Dios, que está guardada en tu interior, porque dice la palabra que nosotros podríamos ver que las tablas de Dios están guardadas y están cinceladas y están grabadas en el corazón de nosotros los creyentes, porque Dios lo ha permitido. Y dice que también estaría el maná. Entonces desde el interior de nosotros está el alimento sagrado, es el pan que cayó del cielo, y el pan que vino del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces si el Señor Jesucristo habita con nosotros, porque Él vive, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra, entonces ahora podemos comprender que el arca del testimonio se está manifestando desde el interior, porque Cristo vive en ti. Y el arca de la presencia se está manifestando en ti porque tienes la autoridad de parte de Dios. Y el arca de la presencia se manifiesta desde lo profundo de tu ser porque está la palabra de Dios, el maná, el pan que cayó del cielo, que vino del cielo. Y podemos comprender que la ley de Dios se ha cumplido en nosotros desde nuestros corazones. Mira lo que tiene que ponerse en el centro del tabernáculo entonces. Ahora ya dijimos que el tabernáculo es donde Dios está con su presencia, dice. Lo que tiene que ponerse en el centro del tabernáculo porque eso es lo más importante. El arca de la alianza o el arca del testimonio, porque el arca es la asociación de Dios con su pueblo y esa asociación de Dios es su testimonio. Es decir, hemos hablado ahorita en un momento dado, hemos estado hablando que la alianza que Dios hizo con nosotros se ha manifestado a través del arca, ¿verdad? Entonces, del arca de la presencia. Esa alianza está diciendo que Dios y yo somos uno, y lo que es de Dios es mío, y lo que es mío es de Dios, y lo que me está diciendo es que la autoridad del Padre también es mi autoridad, pero no porque me la haya ganado, sino porque por la gracia de Dios y a través de la obra de Jesús, yo puedo apropiarme de esa autoridad, yo puedo apropiarme de los valores de la palabra de Dios y puedo hacerlos míos. Yo puedo vivir la palabra y decir que es mi palabra y que por ella vivo, ¿o no? Y yo puedo decir que la ley de Dios está escrita en mi corazón, en lo más profundo, y que no necesito que esté cincelada en una piedra, sino que esté cincelada, guardada y grabada en mi corazón, en lo más profundo de mi ser. Entonces, lo que dice en Primera de Juan con respecto a esto, Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12, Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Entonces, escucha. Si hemos hablado que el arca del testimonio guardaba la vara de Aarón, el pan, el maná que vino del cielo y la ley de Dios, bueno, Jesús cumplió la ley completamente. Jesús representa el pan, porque Él es el pan que cayó del cielo, y la autoridad de Dios está puesta en Él porque se la ganó. Él se la ganó al dar su vida en un sacrificio para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios. Entonces, el testimonio que Dios nos ha dado es que nos ha dado vida eterna. ¿Cómo? A través de Jesús. Entonces dice, y esta vida está en el Hijo, y el Hijo es la representación de todo lo que está en el arca de la presencia. Dios nos ha dado a su Hijo para que nosotros seamos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, una persona que se ha casado dice que se hace uno con la otra persona. Por lo tanto, la alianza que Dios está haciendo con nosotros es que Cristo y la iglesia, Cristo y aquel que le ha dicho sí a nuestro Señor, se hace uno con Él. Y por eso, porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo es uno con nosotros, tenemos la autoridad de Dios, tenemos toda el arca de la presencia, y tenemos la alianza y el testimonio que significa nuestro Señor Jesús para nosotros en nuestras vidas.
Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Y si nosotros tenemos al Hijo, o sea, si estamos en Cristo, entonces y no lo perdemos, entonces siempre Él estará con nosotros y siempre será Él parte del testimonio de nuestras vidas. Nosotros podremos estar caminando y hablando y la gente dirá, algo tiene este, y tú le vas a decir, sí, yo tengo a Cristo. Sí, yo tengo a Cristo viviendo en mí. Sí, yo tengo la autoridad de Dios. Sí, yo tengo la palabra fresca en la boca. Sí, yo tengo la ley de Dios grabada en mi corazón. Y esto me ha regalado y me ha dado vida eterna. Entonces, hay todo un trabajo que está haciendo Jesucristo para edificar esa casa. Es todo un trabajo, Cristo edificando su iglesia. Todo ese trabajo de edificar esa casa es para llenarla, porque nadie hace una casa para tenerla vacía. O sea, aunque todavía está parte en obra negra y todo, cuando la casa está terminada, ¿qué haces con esa casa? No nomás vas a decir, ay, qué bonita quedó mi casa y ya. No, ¿qué haces? Pues tratas de llenarla. Y dice Pablo en Efesios 4:10, el que descendió, ¿quién descendió del cielo? Cristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, esta edificación que está haciendo el Señor Jesús, esta construcción que está haciendo el Señor Jesús con su iglesia, es para llenarla con todo. Ahora, llenarlo con la plenitud de Cristo es algo que a veces como que no lo logramos comprender, ¿verdad? Entonces, entonces esa plenitud de Dios el Padre, que se la dio al Hijo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, porque agradó al Padre que en el Hijo, en nuestro Señor Jesús, habitara toda la plenitud de Dios. Colosenses 1:19 dice, porque agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitara toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Toda. No parte. No una porción. No. No una doble porción. No. Está hablando que llena toda la plenitud de la deidad. O sea, la plenitud de Dios completa. El hacedor del universo. Aquel que sustenta todas las cosas por su palabra es Cristo, porque Él es Dios también. Entonces dice, y esa plenitud del Padre y del Hijo por el Espíritu pasan a la iglesia. ¿Cómo es que pasan a la iglesia? Por la alianza que ha hecho con nosotros, porque nos hemos hecho uno con el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, pasan a nuestro espíritu por la regeneración que Dios hace de nuestras vidas. Y van pasando a nuestra alma, aquí, en la renovación para ir transformando nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que estoy entendiendo? Bueno, que toda la plenitud de Dios, toda esa plenitud de Dios ha caído en el Hijo, ¿verdad? En Cristo. Toda la plenitud de la presencia. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios ha hecho una alianza con su pueblo a través de ¿qué? De la edificación de un templo, de un cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que te está diciendo que aquel que descendió del cielo, el mismo que también subió por encima de todo, lo llena todo en todo, que con la plenitud de Dios Padre poderoso. Y si Cristo habita en mí, toda la plenitud de la deidad, ¿en quién está? En nosotros. De verdad que es algo que tiene que asombrarte, porque no es algo que puedas comprender así como fácil, como, ay, sí, ya, qué padre que tenemos esto. No es así. Tienes que comprender que algo está sucediendo y que tú no te has dado cuenta de lo que pasa contigo. Y pasan a nuestro cuerpo también en la vivificación actual de nuestros cuerpos mortales, porque Dios está empezando a transmitir vida y vida en abundancia en estos cuerpos. Aunque ciertamente el hombre exterior se va debilitando y se va arrugando y se va deshaciendo y se va haciendo cada vez más feíto. Por cierto, el hombre
interior va creciendo y va desarrollándose y va siendo un hombre mucho más hermoso, ¿verdad? Entonces, en nuestros cuerpos mortales van a verse en cómo van degenerándose hasta que venga la glorificación en el día de la resurrección de todos y la transformación de nuestros cuerpos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra. Ese es lo que llena el tabernáculo. Eso es lo que se construye para llenarlo de gloria. El cuerpo entonces que se va siendo edificado es porque Dios dice: yo lo quiero llenar con mi gloria, con la plenitud de la deidad es con lo que yo voy a llenar este templo, para que esa gloria de Dios que el Hijo sea formada en la iglesia que Dios está haciendo, para que esa iglesia no distorsione la gloria, sino que la gloria que el Padre le dio al Hijo sea perfecta, y que ahora aparezca esa gloria del Padre y que pueda dar al Hijo y que el Hijo nos las pone a nosotros, al final sobre de nosotros sea llenándonos de la misma gloria que está en el Padre. Si nosotros leemos el capítulo 17, saludos Carlitos, un abrazo, todavía nada, qué bueno, ya merito, qué bueno, ya estamos esperando ese muchachote. Mira lo que dice el capítulo 17. Me gustaría mucho que ustedes leyeran el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es un evangelio precioso en el que nos dice muchas cosas. El Señor Jesús dice que Él descendió del cielo y se quitó su divinidad, la dejó colgada en el cielo y Él baja como un hombre, ¿verdad? Eso lo leemos en Filipenses 2, del 1 al 5. Y dice que Él dejó colgada ahí su divinidad y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se transformó y se hizo un siervo y que murió en obediencia, ¿no? En una muerte de cruz que no merecía, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús está hablando con el Padre y dice: Señor, esa gloria que yo tuve al principio de los tiempos, yo quiero que se la des a estos, es decir, a todos aquellos que están creyendo en Jesús. Aunque originalmente lo habla para sus discípulos, nosotros también hemos llegado a comprender que podemos ser discípulos de Dios si es que tomamos nuestra cruz y le seguimos, ¿verdad? Entonces dice Juan 17, versos 22-23: la gloria que me diste, yo les he dado. No dice se las daré, no dice voy a pensar si se las doy. Dice la gloria que tú me diste, la gloria del Padre Eterno, esa gloria yo ya se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, lo que te decía yo, la alianza de un matrimonio es que te hagas uno con la persona que amas, que te hagas uno a través de un matrimonio. El matrimonio del Cordero, las bodas del Cordero, hacen que la iglesia se hagan uno con Jesús. Y Jesús dice que esto ya sucedió. No se ha celebrado la boda completa, pero ya en el Espíritu esto ya sucedió. La gloria que tú me diste ya se las he dado, dice, o sea, es de ellos, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Pregunta capciosa: ¿a quién ama más Dios el Padre Celestial? ¿A Jesucristo, su Hijo, el unigénito, o a nosotros, los que hemos aceptado la redención a través de Jesús? ¿A quién ama más? La respuesta está aquí. Dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, o sea, a nosotros, como también a mí me has amado. Dios nos ama igual. No hay diferencia entre el amor para uno que para otro. Entonces, si seguimos leyendo en el Éxodo 43, dice: y pondrás en él, o sea, en el tabernáculo, el arca del testimonio. Hemos dicho también que debemos pensar en poner en medio de nuestra casa ese testimonio, o sea, en medio de nosotros. Ese mismo testimonio que se ponía en el arca del tabernáculo de reunión. Y ahora el arca tiene un testimonio que Dios pone en ella y nos dice a nosotros:
pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué testimonio nos ha dado el Señor? Tú dime. Nos ha dado a Cristo. Nos ha dado a Cristo. Entonces, si nosotros podemos sentir que Dios puede hacer algo con nosotros, lo va a hacer. Déjame leerte, déjame deshacer esto aquí. Uy, no puedo deshacer esto. No lo puedo deshacer. Déjame decirte que cuando Dios está diciendo que nosotros tenemos una manera de tener trasladada la plenitud de Dios desde lo que es el Señor Jesús hacia nosotros, nosotros estamos recibiendo algo que nosotros quizá no nos hemos dado cuenta de una manera tan fehaciente, ¿verdad? Sino que nosotros podemos a veces medio comprender lo que estamos hablando, y muchas veces solamente hablamos y decimos las cosas, sí, amén, somos rey sacerdote, sí, amén, pero no estamos comprendiendo todo lo que conlleva esto. Es una responsabilidad enorme, muy, muy grande. Mira, tengo trabada la computadora, denme un momentito para ir por mi Biblia y leer lo que necesito leerles, permítanme. Déjame leerlo. Dice de esta manera, dice, Segunda de Crónicas, capítulo 6, dice, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. El Señor dice aquí que Él prometió que habitaría en un lugar de oscuridad. Está hablando que ese lugar de oscuridad somos nosotros. Él, al vivir en este lugar de oscuridad que somos nosotros, lo transforma en un lugar de luz, porque donde está Él hay luz, Él es la luz. Entonces, en el momento en que dice que va a vivir en nosotros, pues cambian las circunstancias, ¿verdad? Y dice, luego se puso de frente Salomón y dice, para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba de pie, y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo, desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, yo no elegí a ninguna otra ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construya un templo donde yo habitara, y no elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo de Israel, sino solamente a ti. Lo que está diciendo aquí Salomón es que Dios eligió un lugar para poder construir ese templo. Si tú eres el templo del Espíritu Santo, ¿qué lugar fue el que eligió Dios para construir ese templo? Te eligió a ti. Te eligió a ti. Entonces es imposible que tú puedas sentirte menospreciado o que tú puedas sentirte de una manera diferente. Si tú te sientes mal, es porque finalmente no has podido comprender lo que Dios está haciendo en ti. Y si no has comprendido lo que Dios está haciendo en ti, ¿cómo crees tú que puedes manifestar el testimonio de Dios en tu vida? ¿Cómo crees tú que lo puedes hacer?
Es imposible, no lo podrías hacer. Y vamos a ver un poquito lo que dice acá. Vámonos al capítulo 7 y dice, aquí, primero lo que está diciendo aquí es que Dios le habla y le dice a Salomón, esto es lo que voy a hacer yo con el templo. Si tú pusieras tus manos en dirección del templo, tú escucharías y pondrías en práctica lo que Dios, lo que te estoy pidiendo, y tú me vas a sanar mi tierra, y etcétera. Le está diciendo aquí que si nosotros somos conscientes que el lugar de donde se le piden las cosas a Dios es en el templo. Si tú le pides algo a Dios en el templo, o sea, Dios te va a escuchar. Te estoy diciendo que tú tienes entrada de manera libre a la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando dice que puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Bueno, tú puedes entrar directamente a la parte de adentro, porque Dios prometió que Él viviría aquí. Porque Dios prometió que viviría en la autoridad, que podrías vivir en la autoridad de Él, y que nosotros podríamos entrar confiadamente. Y cuando hablas de eso, lo que te está diciendo la palabra es algo muy, muy interesante, porque el templo del cual está hablando aquí es algo que está hablando de ti, y las cosas son diferentes, porque tú no puedes aislarte de las cosas, no puedes decir Dios está en el cielo haciendo ciertas cosas. Dios está ocupado haciendo ciertas cosas y no tiene tiempo para mí. O puedes decir Dios tiene tiempo para mí, pero tengo que esperarme a hacer las cosas. No, porque Dios está diciendo que tú tienes la oportunidad de entrar confiadamente, porque Él ha prometido que tú seas uno con Él. Y porque la gloria de Dios se ha dado contigo desde el principio. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? La gloria de Dios está en ti, porque Él le dice al Padre, ¿verdad? Dice, la gloria que tú me diste se las he dado a ellos. La gloria con la que yo me despojé se las he dado a ellos. Y luego dice, Señor, así ya dame la gloria que yo tuve en el principio de los tiempos. Porque cuando bajó a la tierra Él se había despojado de la gloria, ¿verdad? Ahora dame esa gloria porque se las voy a dar a ellos. Y representa una oportunidad para decirle a la gente que yo soy algo especial. Y no es que yo sea especial simple y llanamente porque yo me sienta más o yo me sienta menos, no, o no me quiera yo sentir más que cualquier otra persona. No es por eso, es porque Dios hace cosas muy diferentes a las que tú puedes pensar. Dios ha tomado tu vida para hacer con ella un propósito. Tú no estás aquí por mero accidente. El Señor está haciendo algo. Y mira, quiero leerte ya lo que dice aquí el rey Salomón estaba haciendo algo en su momento. Él dice, voy a dedicar el templo, y dice que empezó a orar. Y cuando empezó a orar, las cosas se pusieron muy raras. Mira lo que dice aquí. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Qué hizo la gloria del templo? Llenar con su presencia. Entonces, permíteme un segundito. Ok. Cuando dice que él terminó de orar, entonces él hizo un sacrificio y algo sucedió en el templo. Quiero leerte primero lo que decía en Segunda de Crónicas. Dice, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaban allí delante del tabernáculo de Dios. Este lugar, altar de bronce que habías hecho por Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, es decir, el tabernáculo donde Él habita, donde está la presencia de Él. Es decir, no estaba afuera,
estaba en el lugar donde habitaba el Señor, y eso significa que en el altar está recibiendo el sacrificio de Jesús para que nosotros tengamos el acceso libre. Entonces dice, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. El altar estaba en el tabernáculo de reunión, donde estaba la gente, y entonces una vez que se hizo el sacrificio, él ya tuvo el acceso libre para entrar a la parte del lugar santo. ¿Sí me explico? Y entonces todo inicia desde el exterior con nosotros, conscientes de nuestra necesidad para confiarle o confiar en que Dios nos reciba en el lugar santísimo. Estamos creyéndolo porque es algo que Dios nos lo ha dicho. Y entonces lo que él está diciendo es, yo inicio desde fuera y le muestro mi necesidad, pero él dentro, donde está la presencia del pacto, dice Dios, yo ya he hecho un pacto con ellos, en el que yo puedo ser uno con ellos, y les he dado mi autoridad, les he dado mi palabra y les he dado la ley, y los he hecho justos. Y entonces nos permite que lo que nosotros hagamos, que es entrar para hacer nuestras peticiones, el Dios nos está concediendo esto. Entonces Dios está haciendo algo con nosotros. Ya hizo algo por nosotros, ya hizo algo en nosotros, ahora está haciendo algo con nosotros. Es decir, tú tomas una iniciativa, Él la respalda, y entonces empiezas a hacer algo importante para Dios. Segunda Crónicas 6, del 10 al 11 dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel. Mira, aquí está hablando del rey Salomón, que dice, hizo algo con mi papá, con el rey David. Acordémonos que David es la figura del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente pensando en que David es la figura del Señor Jesús. Dice, y Jehová, Dios el Padre, ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre. ¿Quién se levantó? Yo en lugar de Jesucristo, nuestro Padre. Y me he sentado en el trono de Israel porque nos ha hecho reyes y sacerdotes, como Jehová me había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová. Yo tengo que edificar esta casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca. Aquí adentro he puesto el arca de la presencia, el arca del testimonio de Dios, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel, el arca del pacto que celebró Dios conmigo, el acto del pacto de la nueva alianza que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo con su sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, en la que nosotros somos sacados del mundo para tener una relación diferente y poder llegar a ser en un momento dado uno con el Padre y uno con el Señor Jesús. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, si nosotros podemos comprender lo que vamos a ver, mira, quiero mostrarte lo que dice ahora sí en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Dice, a partir del versículo 3, dice, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno y para siempre perdura su misericordia. Y luego dice, entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofrecía 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿qué sacrificio es más importante? ¿Esos 120,000 ovejas o esos 22,000 bueyes en comparación con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es el creador del universo y Él murió en un sacrificio por nosotros. O sea, lo que Salomón hace aquí es así de chiquito con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesús. Lo que está diciendo que a través de ese sacrificio
Lo que Dios hizo con el templo es que lo tomó y lo recibió en consagración. Yo te digo algo, si tú te pararas y le dijeras al Señor, Señor, yo te ofrezco en sacrificio a mi Señor Jesús, porque yo he tomado ese sacrificio y lo he presentado delante de ti para decir, Señor, este sacrificio es como si yo lo hubiera hecho porque ocupó en mi lugar. Y entonces el Señor te va a decir, ok, entonces lo que tú me estás diciendo, dice el Señor, es que tú estás consagrando tu templo para mí. Y entonces tú, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, conságrame, y este cuerpo, este templo está consagrado para ti. Y entonces algo bien importante sucede aquí, porque dice que cuando él estaba en el templo, dice que la gloria del Señor cayó sobre el templo, es decir, en el tabernáculo de reunión donde estaba toda la gente. O sea, es evidente que el Espíritu de Dios cae sobre una persona cuando está metida orando. Y entonces dice, y la gloria de Dios llenó el templo. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que Dios está edificando una iglesia para llenarla con toda la plenitud de todo, de aquel que lo llena todo en todo? Porque alguien que hace una construcción la tiene para llenarla con algo, y Dios la llena con su presencia, la llena con su testimonio, la llena con su autoridad, la llena con todo aquello, y permite que tú seas uno con Él para que tú tomes esa plenitud de parte de Dios. Y cuando tú tomas esa plenitud, lo que hace es que se llene de tal manera este templo que tú ya no puedas pensar y ya no puedas tomar decisiones dentro de este templo. Escúchame, no es algo mágico, es algo que tiene que suceder en un momento dado. Es cuando tú llegas a ese momento en el que le dices, Señor, ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Yo ya no quiero tomar decisiones en mis fuerzas, quiero tomar decisiones guiado por el Espíritu Santo. Ya no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo. Necesito cambiar, necesito ser algo diferente, porque es lo que tú estás haciendo conmigo. Es lo que tú hiciste ya, porque tú estás habitando. Yo ya estoy muerto. Ya estoy muerto del pecado, ya mi vida murió en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo tengo que reflejar la gloria de Dios en donde yo estoy. Y dice que cuando el templo fue lleno de la presencia de Dios, de la gloria tan pesada, que los sacerdotes se tuvieron que salir del templo, porque no podían resistir la presencia de Dios. Lo que te estoy diciendo es, tú tienes que salirte de ti y dejar que Dios obre. Y vuelvo a decirte, esto no es un acto ni de magia ni de posesión. Lo que te estoy diciendo es, Señor, tomas tú la decisión, yo la acepto. Y entonces cambia tu perspectiva de vida, porque entonces la gente va a decir, pues yo no sé cómo esta persona vive de esa manera. Tú le vas a decir, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso hace que tu vida sea diferente. Ahora, ¿cómo es que empezamos en un principio? Leímos aquella escritura que dice que no sabes tú que eres el templo de Dios, y que entonces y que el Espíritu Santo es el que mora en ti. Entonces, si Él es el que mora en ti, ¿por qué a veces queremos seguir tomando nosotros decisiones? ¿No que estamos muertos? Tienes que darte cuenta que todos los días tendrás que decirle, Señor, déjame continuar muerto, lléname tú, déjame guiar, déjame ser guiado por ti. Y entonces, si nosotros tomamos diariamente esta conciencia de esta situación, estoy completamente seguro que tu vida va a ser diferente. Deja que el testimonio de Dios viva y habite en lo más profundo de ti. ¿Qué es el testimonio de Dios? Su autoridad, que es la vara de Aarón, y que te eligió a ti como sacerdote. Los panes de la proposición o el maná del cielo, que es Cristo Jesús. Él es la palabra, Él es
por lo que tú vives. Y si alguno habla, hable la palabra de Dios, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo último es que dice que la ley está en ti. Ahora leímos después en Colosenses que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida estaba en el Hijo, y el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Si tú tienes al Hijo viviendo en ti, tú tienes la vida eterna. Y entonces te das cuenta cómo se va, el testimonio que Dios tiene dentro de ti es que tú tienes a Cristo. Y Cristo tiene la autoridad, Cristo tiene la palabra y Cristo tiene la ley. Y entonces tú eres justificado, tú tienes la autoridad para ejercer el poder de Dios, si es que puedes conservar a Cristo en tu vida. Entonces, si te das cuenta que la palabra de Dios está completamente ligada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, bueno, hoy has entendido algo entonces. Deja que el testimonio de Dios resulte algo dentro de ti y se ha manifestado afuera. Deja que el testimonio de Dios se manifieste en ti. Les doy gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero bendecirlos, quiero darles las gracias por haber estado con nosotros. Acuérdense, soy el pastor Luis Armando Sánchez. Quiero darle también las gracias a Ruishin, que ayer nos compartió la palabra, y yo espero que hayan escuchado. Para mí fue una buena enseñanza. Gracias Ruishin, gracias Mindy, y espero que todos me acompañen el próximo jueves a la jornada número 38. Cada vez estamos más cerca del final. Dios les bendiga, los espero y estamos viéndonos. Les amo. Bye.